Sus colecciones miden la evolución cronológica de toda la provincia de Soria. Surgió para albergar los tesoros encontrados a raíz de las excavaciones de Numancia. Hoy en nuestro paseo conocemos el Museo Numantino. Esperándonos en el museo más emblemático de Soria está la que es su directora actual, Marian. Marian, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por recibirnos en el Museo No, Numantino. a vosotros por prestarnos atención. Bueno, cuéntanos antes de nada dónde estamos para que quien quiera venir al museo pueda hacerlo y cómo es este edificio. Sí. Interesante pregunta, porque la historia del museo y su creación legal y su construcción es tan interesante como las propias colecciones que conserva. Es importante porque, como es sabido, se crea para albergar las colecciones que se están recuperando en ese momento en las excavaciones de Numancia y se construye gracias al mecenazgo extraordinariamente generoso de Benito Aceña, de Ramón Benito Aceña. El arquitecto Aníbal Álvarez dotó a la ciudad de un edificio singular que le da también valor arquitectónico a la ciudad, haciendo un edificio que evoca de algún modo toda la arqueología romana y un pasado romano de una manera muy sutil. Está perfectamente situado en el centro de la ciudad, efectivamente, lo cual bueno, lo ha integrado perfectamente en el corazón de la ciudad de Soria, ¿no? Quiero decir que es el museo provincial, no es solo el museo de la ciudad de Soria. Claro, porque alberga restos de toda la provincia, porque ¿no? Comenzando siendo el Museo Numantino con exclusividad, a lo largo de su historia ha ido adaptándose a nuevos requerimientos sociales y se constituyó ya en el Museo Provincial. 18 de septiembre de 1919, eso significa que este año estamos de cumpleaños, sí, efectivamente, ¿no? una fecha emotiva y por otro lado también de gran importancia a un nivel intelectual, ¿no? Por la aportación del museo a la ciudad en lo que es investigación y conocimiento del pasado y desde luego la emoción de saber que ha sobrevivido 100 años, porque además no solamente ha sobrevivido, sino que se ha enriquecido y ha crecido con el tiempo, porque el museo tiene una vocación de pervivencia, porque está obligado a conservar los bienes del pasado para el futuro. Nada más entrar a las instalaciones, ¿qué es lo que tenemos? El museo, al tener una base fundamentalmente arqueológica respecto a la procedencia de sus piezas, aunque también tiene una colección paleontológica, una colección etnográfica de gran interés y algo menor en arte y escultura, muy pequeña, pero también bueno, pues interesante en su medida, decía que al ser de narración eminentemente arqueológica, tiene un hiato cronológico, es decir, empezamos desde los yacimientos más antiguos documentados en la provincia de Soria, que son Torralba y Ambrona, y concluiremos en la Edad Media. Centrándonos ya en esos yacimientos de Torralba y de Ambrona, ¿de qué antigüedad estaríamos hablando y qué restos tenemos? Sí. Bueno, decir, antes que nada, y perdóname, antes de responder a tu pregunta, que son dos de los yacimientos más importantes para el conocimiento del Paleolítico europeo. Ambrona se sitúa entre hace 400.000 y 350.000 años y Torralba entre 230 y 170.000 años. Son cifras de vértigo, evidentemente, y que hablan de los principios de la humanidad en Europa, ¿no? Corresponden al Paleolítico Medio y finales del Paleolítico Inferior, y bueno, se caracteriza porque es un yacimiento donde se han documentado un paisaje y una fauna bueno, pues muy peculiares. Y respecto a los restos humanos que hemos encontrado, no óseos procedentes del hombre, pero sí hemos encontrado huellas suyas en los utensilios que utilizaron de sílex, ¿no? Que pese a que podrían parecer aparentemente muy iguales y otros podrían parecernos desechos, son de una gran riqueza tecnológica por la dificultad de hacer bifaces y por otro lado por la variedad de tipos. Hay objetos que sirven para cortar, cazar, tronchar, para raer las pieles, etcétera, ¿no? Y es una industria realmente interesante.
La placa grabada de Villalba, ¿no? Es lo que tenemos ahora aquí. Sí. Marian, ¿qué es esto? Es una pieza que fue depositada por quien la halló, también en otra muestra de generosidad y de sensibilidad con el patrimonio cultural que es de todos. Es una placa en pizarra, grabada con 13 animales en cada una de sus dos caras y que, si os fijáis, con mucha facilidad recuerda a todo el arte paleolítico de la cornisa cantábrica y del sur de Francia, con la que evidentemente enlaza. Estamos en un periodo magdaleniense, a caballo entre el solutrense y el magdaleniense, en su fase 3 o 4, entre 15.000 y 13.000 años. Es una pieza que tuvo que tener alguna función social o religiosa que desconocemos y que era móvil, es decir, los grupos humanos la llevaban encima, es decir, era una pieza realmente importante. Es extraordinaria como arte y como significado, si os fijáis, se demuestra en este estilo tan realista un conocimiento exhaustivo de las piezas que después se han grabado con un punzón, a veces se ven correcciones. Y la otra parte que es muy interesante es que se ven sobreposiciones en el grabado de unas figuras sobre otras, lo que demuestra pues que su uso fue muy largo. En la función que tuviera encomendada esa sobreposición no importaba, y de hecho la pieza continuó, bueno, hasta que se perdió o perdió su valor o su función, mejor dicho, más que su valor. Es una pieza extraordinaria dentro del arte paleolítico español. Es impresionante cómo se distinguen todos las los cabras, animales. y las yeguas. Sí. Sí. Son cabras y yeguas, sí. Y son 13 figuras en cada una de las dos caras, que también es interesante esa simetría. ¿En qué consiste este menhir que tenemos ahora aquí, Marian? Sí, hasta ahora hemos estado hablando de algún modo de la vida, ahora vamos a hablar un poco de la muerte, que es algo en el que los arqueólogos aprendemos mucho, porque la relación del hombre con la muerte nos transmite a nosotros mucha información de cómo era no solamente la sensibilidad hacia los muertos, sino también cómo era la organización social, cuál era su concepto del más allá, que todos los pueblos lo han tenido, y cuáles eran los rituales que les acompañaban. Esta pieza, que apareció en Villar del Ala, ya abandonada, fuera de su lugar, fuera de contexto, es muy interesante, se sitúa hacia el 2200 a.C., estamos a comienzos del bronce, hemos dado un salto muy importante desde el 15.000, desde el 15.000 de la placa de Villalba, de 15.000, 13.000 al 2000 antes de Cristo, es decir, un periodo que casi es imperdonable para saltar de esta manera. Probablemente coronó o sirvió de remate a algún tipo de estructura funeraria. También se ha creído que podría haber sido un hito territorial. Hay una representación, y está inciso, en el que se puede ver la cabeza, el cuello, los hombros, un faldellín y un arma que, bueno, es típico, es una representación bastante típica, aunque no son muy escasas estas piezas. Con respecto al tema de los enterramientos, yo no sé si en los alrededores de donde se encontró este menhir se han encontrado más restos. No, porque esta pieza se encontró formada como una pasarela en un río, en un riachuelo, con lo cual estaba lejos y fuera de su contexto, pero sí conocemos estructuras funerarias de neolítico y que después fueron utilizadas en el periodo campaniforme también. La muerte se hace muy compleja durante el neolítico, todo el ritual mortuorio. En la del bronce los enterramientos son individuales y en fosa, y se sigue con inhumaciones. Este sí efectivamente fue un hito que marcara una estructura funeraria, debió ser una estructura de enterramientos colectivos. Saltamos, como decíamos antes, ¿no?, en el tiempo, y ahora estamos ¿en qué época? En la Edad del Hierro. En la Edad del Hierro. ¿Y qué tenemos? ¿Qué es lo que mejor la Edad se del conserva Hierro de es esa muy época? conocida en la provincia de Soria por circunstancias también históricas, quiero decir, la excavación de Numancia, y después el primer director excavó muchos yacimientos celtibéricos. Hay que considerar que la cultura celtibérica ocupa y cubre toda la Edad del Hierro. Por determinados influjos e incluso oleadas de pueblos de Centro Europa, que luego se llaman celtas, que es un término bastante confuso de utilizar y que se utiliza de una manera excesivamente abusiva, pero es cierto que poseen unos rasgos comunes. Esas poblaciones y esas oleadas que vienen del centro de Europa entran en contacto con las poblaciones del bronce final. ¿En qué notamos esos influjos de esas poblaciones? Primero, en la incineración. Ya no se utilizará la inhumación, sino la incineración. Este es un cambio muy trascendente en la mentalidad de los pueblos, porque implica también una consideración aún más abstracta del mundo del más allá y de la propia muerte. Ya para llegar a donde quiera que se llegue una vez muerto,
no hace falta los restos del cuerpo, sino que con esa abstracción y con una especie de espíritu se consigue ese acceso. Esto configura unas necrópolis de incineración muy interesantes en las que ya aparecen las tumbas más o menos ordenadas, donde los huesos se depositan en urnas cerámicas, que hay algunas expuestas en el museo, o directamente sobre el suelo junto con las piezas que fueron más interesantes o más importantes para la vida de los difuntos. La fase más antigua de la Edad del Hierro está documentada en la serranía norte, que son los castros. ¿Dónde estaban estos castros? Estos castros están, bueno, pues el Rollo, Zarranzano, que está en Cubo de la Solana, los hay en Langosto, Hinojosa y los hay desde luego en toda la zona de la Sierra de Oncala, muy conocidos gracias a Eduardo Alfaro, es decir, desde San Pedro Manrique a todos los lugares, casi todos los pueblos de la zona de Oncala tienen un castro. En cuanto a los restos que de esa época nos quedan aquí, que podemos encontrar. Tenemos estas cerámicas, ¿no?, que vemos sí, que son muy distintas a lo que hemos visto hasta ahora de la Edad del Bronce, con unas características muy específicas y que implican, bueno, pues hay que pensar que la cerámica es el lugar donde se almacena el grano, los líquidos, donde se come y donde se cocina, es decir, donde se transforman los alimentos. Todo. Claro, como nosotros actualmente la vajilla, tampoco hay tantas diferencias, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de cerámicas que proceden del caso del Zarranzano. Allí tenemos un biberón muy interesante, que consideramos que es un biberón hecho a mano. Toda esta cerámica está hecha a mano, con incrustaciones de bronce y un cierto aspecto zoomorfo. En fin, cerámicas que tienen unos rasgos muy peculiares y que, como digo, están hechos a mano. Dentro de la Edad del Hierro, otra de las piezas que tenéis aquí es este casco celtibérico, ¿no?, que se encontró en Muriel de la Fuente. Cuéntanos por qué es especial. Sí. En dos aspectos fundamentales. La primera, porque hace evidente una característica de la Edad del Hierro, y es que fue un periodo de gran inestabilidad política y social en cuanto a que las poblaciones se asientan en un lugar, quieren estar permanentemente en ese lugar, y comienza a través de la guerra y del conflicto armado y de una fuerte diplomacia que incluye también el matrimonio político, digamos, entre grupos, una jerarquización del territorio en el que vemos yacimientos que con el tiempo acabarán convirtiéndose en ciudades, como Segontialanca, Tiermes, Numancia más circunstancialmente, y otra serie de ciudades. Claro, la tensión militar era importante porque se está intentando captar mayores territorios y mejores territorios alrededor de ese ámbito. Este casco, de algún modo, pone en evidencia ese periodo de esa conflictividad. Apareció en la Fuentona de Muriel de la Fuente, en un lugar paisajísticamente emblemático y que desde luego tuvo un profundo significado religioso para las propiedades de la Edad del Hierro, sino incluso ya desde antes, ¿no?, donde los dioses no es que sean los manantiales y los montes, sino que se manifiestan en los manantiales y en los montes, ¿no? Bueno, hay quien ha creído que podría ser un casco ofrecido a las aguas, no lo sabemos, podría haber sido, quiero decir, esa es una de las teorías que hoy se están barajando. De los siglos II al I a.C. no es esta vasija que tenemos aquí ahora. Cuéntanos por qué es especial. Bueno, hemos hecho otro salto, ¿no? Sí, hemos hecho otro salto en el tiempo y hemos hecho un salto muy importante en el desarrollo de las culturas. Es decir, la Edad del Hierro, que comienza siendo una cultura que varias culturas, diferentes culturas, que utilizan todas las cerámicas a mano, con unos sistemas de producción y con unos sistemas de relación de parentesco fundamentalmente, avanzando el tiempo por influjos, sobre todo con el Mediterráneo, y comunicación entre ellos también, y la propia evolución de la sociedad, consiguen una serie de logros técnicos, sobre todo, venidos del Mediterráneo, como son la cerámica a torno. Exactamente. Que es muy importante porque ya no es una producción doméstica, sino es una producción que se puede hacer casi en serie, por lo tanto comercializarla, y por lo tanto empezamos a tener una clase nueva que es la de los artesanos, junto a la de los herreros, ¿no? Es decir, el hierro y la cerámica a torno son muy importantes por lo que significan tecnológicamente y por el influjo que tuvo en la economía y en la organización social. Esta cerámica procede de las Eras de Ciadoña, un yacimiento extraordinario que se está excavando y investigando recientemente.
y que está dando resultados muy interesantes y desconocidos respecto al urbanismo del poblado. Es una cerámica que caracteriza la cultura arévaca, la cultura celtibérica de esta zona, y que, si os fijáis, tiene una decoración de caballos en el que el primero, que es el más grande, tiene las riendas, aunque vas en jinete, el siguiente es más pequeño, el siguiente es más pequeño, hasta llegar a este caballo que parece una cría. Es extraño porque nosotros, si hubiéramos representado esto, lo habríamos hecho al revés, del más pequeño al más grande. Es interesante que ellos empiecen y que la serie empiece justo al revés, del más grande al más pequeño, ¿no? Es decir, ellos probablemente tenían una lógica y un esquema mental del que estamos muy lejos de conocer y de comprender, y al que nos podemos acercar a través de estas cerámicas. Numancia. Parece que este nombre, ¿no?, significa hablar de lo que ha sido la historia antigua para Soria, ¿no, Marian? Bueno, significa historia y mito. Sí. Y es más complejo el mito que la historia siempre, ¿no? Los mitos tienen una vida realmente larga e interesante, y de hecho el mito de Numancia ha sobrevivido hasta hoy. Hay que pensar que los mitos suelen ser el resultado de una necesidad social, ideológica muy potente, pero hay más razones por las que hablamos de Numancia, no solo por la conquista, y es por la genialidad de sus alfareros y de sus pintores. Estamos ante una cerámica que puede condensar perfectamente no solamente la alta cualificación tecnológica, sino también la complejidad y la profundidad de la religiosidad celtibérica. Tanto es así que no la comprendemos del todo, ni hemos llegado a descifrarla todavía. Por ejemplo, ¿qué pintura tenemos en esta cerámica y por qué es tan especial? Hay una representación de un toro con un pez entre las patas. Es un toro que está quieto y se ve perfectamente en las cruces que están en sus cuartos delanteros y traseros, la rotundidad de sus patas, y ahí se puede ver el pez. Si os fijáis, la boca del toro se abre como para devorar al pez, y el pez abre la boca como para devorar al toro. Es decir, ahí hay una lucha entre pez y toro, que es una asociación muy peculiar de animales y que en cualquier caso tienen también un cierto toque nocturno, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Se sabe algo sobre el significado que podría tener? Sabemos que los peces en la religiosidad celtibérica están muy presentes como metafóricos de transformación y de cambio. No es que el pez sea en sí mismo un dios ni nada parecido, pero sí tiene un valor de transformación en una narración oral mítica. Hay que pensar que esta cerámica está contando una leyenda, un mito de fundación, de origen, de transformación, de vida, de ultratumba, no lo sabemos, pero que los celtíberos, cuando la veían, la interpretaban perfectamente y sabían lo que se estaba aquí narrando. Y evidentemente esto era algo que se narraba oralmente y que este pintor genial supo traducir a una cerámica con un dibujo sintético y geometrizante que también debería formar parte de la historia del arte. En la siguiente escena tenemos el toro representado, pero el pez no está. Es muy probable o es muy fácil considerar que el toro ha devorado al pez y se ha producido en él una transformación muy grande. De hecho, ya no vemos las patas, ya no tiene ese aspecto de quietud y de rotundidad que suelen ofrecernos los toros, y sin embargo este se mueve, el movimiento se ve perfectamente en las aspas. La cola del animal se ha transformado, tiene un remate de cabeza viva que parece querer adelantar al toro, también es un elemento muy frecuente en las cerámicas celtibéricas y en las numantinas, y vemos esa sensación de movimiento también representada y que es curiosa, ¿no? Es decir, el toro ha devorado el pez, el toro se ha transformado en, no lo sabemos, pero hay una transformación. ¿Por qué eran tan especiales estos artesanos y estos artistas de la cerámica? En el caso de Numancia siempre sostengo que, además de la, como decía antes, de la alta cualificación tecnológica del horno, del modelado, de la selección y de la depuración de arcillas, hubo un pintor genial. Estoy convencida de que efectivamente en este pintor se dio una genialidad extraordinaria, lo que hoy consideraríamos un genio. Claro, pero no se sabe nada. No, además en su caso el arte como tal probablemente no existiera como lo concebimos hoy, pero eso no significa que no reconocieran un trabajo bien hecho y se admiraran de la capacidad artesana, ¿no?
Y evidentemente la genialidad comienza en ser capaz de traducir una narración oral que era muy compleja, porque era muy metafórica, muy adjetivada, a esta decoración, ¿no? O sea, ser capaz de sintetizar y luego ser capaz de dibujar los toros de un modo que también demuestran que es una abstracción y una construcción cultural de abstracción geométrica muy peculiar de estos pueblos. Qué interesante, la verdad es que esta sala daría para pasarse aquí un día Bueno, entero. todo el museo daría para pasarse mucho tiempo. De hecho, el museo no hay que visitarlo todo de una vez. Yo invito a los sorianos a que un día vengan, vean las piezas que les llamen la atención, vuelvan de nuevo otro día y disfruten. Y además hay algo en lo que yo hago hincapié, y es que los museos casi son el último reducto para el silencio y la introspección, ¿no?, dentro de la sociedad en la que vivimos. De modo que es un lugar a acudir y recurrir. Numancia tiene, por supuesto, un protagonismo clave, ¿no?, en la historia de Soria, pero llegan los romanos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando llega Roma? Cuando Roma conquista la provincia y todo el territorio de la Celtiberia, sobre todo la Celtiberia que a nosotros nos afecta, que es la Arevaca y la Pelendona, Numancia efectivamente es conquistada en el 133, como todo el mundo sabe, por un durísimo asedio, Tiermes en el 97 a.C., y ya toda esta zona se considera romanizada o vencida militarmente. Comienza entonces un proceso muy inteligente de Roma, en el que no prohíbe las costumbres ni las religiones, ni impone la lengua, pero lentamente el derecho romano, la nueva organización política romana, la lengua romana va ganando terreno, de modo que podemos decir que la cultura celtibérica no acaba abruptamente, sino disuelta dentro de la cultura romana. De la conquista todavía se habla, son bilingües. El proceso de romanización es muy interesante. ¿Convivían las dos culturas? ¿Hubo una época? Sí, de algún modo sí, que... comienzan además una mezcla, una simbiosis, por la cual hay rasgos de la cultura romana que no se contaminan, pero sí reciben influjos de lo precedente y al revés, sobre todo al revés. ¿Y qué elementos nos quedan de Quedan muchos y muy romana? interesantes, aparte de los restos de Uxamar Gaela, los restos de Tiermes, lo que se ve hoy en día de Numancia, que es romano, el acueducto de Ucero, por ejemplo, que va al lado de todo el río y que es una obra de ingeniería magnífica, como la de Tiermes. Uno de los hallazgos que me has comentado antes, que nos vas a enseñar, es una figura, ¿no?, de Saturno. Sí, es una figura de Saturno. A la vez que las ciudades se consolidan como mercados que organizan todo el territorio político, surgen las vilas, lo que denominamos las vilae, que son grandes casas de nobles, aunque esta palabra no era la que ellos utilizaban, que vivían allí, que tenían unas grandes superficies de terreno, desde donde obtenían grandes beneficios a través del ganado, la agricultura, la madera, otra serie de cuestiones y de otra serie de recolecciones, ¿no? Estos señores luego desarrollaban en las ciudades un poder político importante. Entonces, esas villas romanas, conocemos también algunas, realmente muy interesantes, la de Cuevas de Soria, que todos conocemos, la de la Villa de la Dehesa, que está cubierta y que es visitable, pero tenemos también Río Seco, Santervás, que las conocemos por las excavaciones de Teógenes Ortego, y de las cuales Río Seco, bueno, las dos fueron villas particularmente ricas y particularmente nobles dentro del área de Uxamar Gaela. Menuda maravilla tenéis en esta vitrina, Marian. Tenemos, es propiedad del pueblo español y por lo tanto, y además es una escultura realmente buena técnicamente, y luego es muy interesante porque probablemente proceda de un larario, de una villa romana, de la de Río Seco. ¿Por qué es tan especial esta escultura? Sí, no conocemos muchas, otras han aparecido fragmentadas, aparte de la calidad, como he indicado, porque si observamos con detenimiento vemos que efectivamente Saturno está representado como un hombre mayor, es un hombre adulto, es decir, que representar eso a través de la anatomía, a través de ciertos rasgos, es digno de elogio. Por otro lado, la posición de Saturno, que es la convencional, la cara, el pelo, la mirada, es muy interesante. Además de los valores artísticos, es el hecho de que tal vez formara parte de un larario, es decir, del altar
que los romanos tenían en sus villas para culto doméstico, o que decorara a lo mejor alguna estancia o algún jardín dentro de alguna hornacina, ¿no? Las villas romanas eran realmente construcciones suntuosas, con mosaicos, las paredes decoradas con estucos y pinturas, y con una cierta presunción por parte del propietario, puesto que eran personas realmente acaudaladas. Hay una pieza que a mí me interesa particularmente, también por el debate de investigación, porque no acabamos de ponernos de acuerdo, es la inscripción que tienes a tu espalda. Es una inscripción que hace referencia a la fundación de una iglesia, pero en una fecha tan temprana como el siglo IV, siglo V, es decir, estamos hablando de la consolidación del cristianismo en la provincia de Soria en fecha tan temprana, cuando todavía los monasterios no estaban tan normalizados ni marcados en su comportamiento y en su constitución como lo estuvieron después. Es la primera referencia que nos consta a una iglesia que debió hacer una mujer y su marido, que estuvieron casados 30 años, según se puede leer, tuvieron varios hijos y en un momento dado decidieron construir esa iglesia que tal vez fuera el origen de un monasterio. ¿Cómo se podría continuar esta visita? Nos queda la Edad Media, la interesante Edad Media en Soria, últimamente más olvidada quizá, pero en fin, no hay más que mirar nuestra geografía salpicada de castillos y atalayas, no hay más que pensar en el origen de los pueblos, que es todo medieval y que procede de ese periodo de la conquista, de la lucha entre los árabes y los cristianos en esta zona. Y pues la Edad Media está contada en un marco absolutamente incomparable, que es San Juan de Duero, sección medieval del Museo Numantino. Pues Mariano, muchísimas gracias. Nos quedará pendiente entonces ir a los arcos de San Juan de Duero. Por supuesto. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este a museo de todos los sorianos. Atención. Gracias. Gracias. Un museo que lleva 100 años custodiando el patrimonio de todos los sorianos y que ojalá lo siga haciendo otros 100 años más.